Muy buenas, y bienvenidos a tu canal de Política Fácil. En esta ocasión tocaremos una fibra sensible de España, y hablaremos sobre la dictadura de Francisco Franco y cómo se vivieron esos días en la España de la época. De más está pedirte que me apoyes suscribiéndote y dejando un like o comentario, siéntete en la libertad de comentar tu pensamiento. Sin más dilatar, empecemos. La dictadura de Francisco Franco, que duró desde 1939 hasta su muerte en 1975, fue uno de los periodos más oscuros de la historia española moderna. Franco, que había sido general en la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, se estableció como el líder del país después de la victoria de su bando en la guerra. Durante su régimen, España experimentó una represión política y social sin precedentes, así como un aislamiento internacional. La Guerra Civil Española comenzó en 1936 cuando un grupo de militares liderados por Franco se rebeló contra el gobierno democrático de la Segunda República Española. Franco, que tenía el apoyo de los conservadores y los fascistas, luchó contra los republicanos, que estaban formados por socialistas, comunistas y otros grupos de izquierda. Después de 3 años de guerra, Franco y sus fuerzas tomaron Madrid en 1939 y declararon la victoria. A partir de ese momento, se estableció un régimen dictatorial liderado por Franco, que había sido nombrado jefe de Estado y jefe de gobierno. La política bajo la dictadura de Franco fue altamente centralizada y autoritaria. Franco nombró a todos los miembros del gobierno y reprimió cualquier disidencia política. El régimen prohibió todos los partidos políticos, excepto el suyo propio, el Movimiento Nacional. También prohibió las huelgas y los sindicatos, lo que dificultó la organización y la protección de los derechos de los trabajadores. El régimen de Franco utilizó una amplia gama de tácticas para suprimir cualquier oposición. La represión política fue generalizada y brutal, y se llevaron a cabo ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas. El régimen también estableció campos de concentración para encarcelar a aquellos que consideraba enemigos del Estado, incluidos los republicanos, los comunistas, los socialistas y otros grupos. La religión desempeñó un papel importante en la dictadura de Franco. Franco se presentó a sí mismo como un defensor del catolicismo y del conservadurismo social. Durante su régimen, la Iglesia Católica recibió un trato favorable y se le otorgó un papel prominente en la sociedad española. Franco y la Iglesia Católica trabajaron juntos para imponer una serie de restricciones a la vida social y cultural en España. Se prohibió la educación sexual y se reprimió cualquier tipo de disidencia religiosa o moral. La economía española sufrió durante la dictadura de Franco. A pesar de que Franco había implementado políticas económicas de libre mercado, España se quedó atrás de otras naciones europeas. La economía española se caracterizó por la escasez, la inflación y el desempleo. El régimen también implementó políticas económicas que favorecían a los ricos y marginaban a los pobres. La cultura también sufrió bajo la dictadura de Franco. El régimen impuso una serie de restricciones en las artes y la cultura. En el plano internacional, Franco y su régimen se caracterizaron por una política exterior aislacionista y neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque se mostraron afines a las potencias del eje. El régimen de Franco también mantuvo una política colonialista y represiva en sus colonias en África, como Guinea Ecuatorial y Marruecos. En 1947, España fue admitida en la Organización de las Naciones Unidas, lo que supuso un importante reconocimiento internacional al régimen franquista. Sin embargo, la política exterior aislacionista del régimen impidió que España se beneficiara plenamente de la ayuda y el desarrollo que ofrecían las instituciones internacionales, y la economía española se mantuvo estancada durante gran parte del régimen. En la década de 1950, el régimen de Franco comenzó a experimentar una lenta liberalización económica, que permitió una apertura gradual de la economía española y la entrada de inversión extranjera. Sin embargo, esta liberalización se produjo en un contexto de aislamiento internacional y una falta de innovación en la industria, lo que limitó su impacto en la economía del país. En la década de 1960,
el régimen de Franco comenzó a experimentar una mayor presión internacional y España comenzó a acercarse a las democracias occidentales. La creciente oposición interna y la represión del régimen también se intensificaron y las protestas y huelgas se generalizaron en el país. En 1975, después de 40 años en el poder, Franco murió y fue sucedido por el rey Juan Carlos I, quien inició la transición a la democracia en España. La Constitución española de 1978 estableció un sistema democrático y una monarquía parlamentaria, y la transición fue pacífica y exitosa. En resumen, la dictadura de Franco en España fue un periodo oscuro de la historia del país, caracterizado por la represión política, la falta de libertades y la limitación de los derechos humanos. La economía española también sufrió durante el régimen, debido a la política económica aislacionista y la falta de innovación en la industria. La transición a la democracia después de la muerte de Franco en 1975 fue un logro significativo, y España ha disfrutado de un periodo de crecimiento y estabilidad política desde entonces. A pesar de que la dictadura de Franco terminó hace más de 45 años, su legado sigue siendo objeto de debate y controversia en España. Mientras algunos españoles consideran a Franco un héroe nacional que salvó al país de la amenaza comunista y separatista, otros lo ven como un tirano que suprimió la libertad y los derechos de la población. El gobierno de Pedro Sánchez ha promovido una ley de memoria democrática que busca honrar a las víctimas del franquismo y eliminar los símbolos y monumentos franquistas en el país. Sin embargo, la oposición y los grupos conservadores se oponen a esta ley y defienden el legado de Franco. En cualquier caso, lo que queda claro es que la dictadura de Franco en España fue un periodo oscuro y triste en la historia del país, que dejó una huella profunda en la sociedad y la cultura española. A pesar de las diferencias de opinión, la memoria de las víctimas del régimen debe ser honrada y la verdad histórica debe ser contada para que las generaciones futuras puedan aprender de los errores del pasado y construir una sociedad más justa y libre. Y con esto concluimos nuestro análisis político de hoy. Esperamos que este video haya sido útil para comprender mejor los temas que hemos abordado. Como siempre, me gustaría agradecerles por su tiempo y por acompañarme. Si tienes alguna opinión o comentario sobre lo que hemos discutido, no dudes en compartirlos en la sección de comentarios. Suscríbete para más videos de política, de una manera sencilla.